Es martes y en el fondo del estrecho de Hormuz en este momento hay varias pequeñas embarcaciones iraníes que estaban en la superficie apenas ayer por la mañana. Verás, Irán las envió durante un alto al fuego vigente. Mientras se llevaban a cabo negociaciones y diplomáticos iraníes estaban en Doha prometiendo al mundo que Teherán despejaría las minas del estrecho de Hormuz en cuanto se firmara un acuerdo de paz. Y mientras esas promesas se hacían en la mesa de negociaciones, los barcos iraníes estaban colocando más minas en silencio. Entonces apareció las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y esos barcos ahora sirven como arrecifes artificiales. Aquí está la declaración del capitán Tim Hawkins de CENTCOM. Échale un vistazo. Fuerzas estadounidenses atacaron en defensa propia en el sur de Irán hoy para proteger a sus tropas de amenazas iraníes. Los objetivos incluyeron sitios de lanzamiento de misiles y barcos iraníes que intentaban colocar minas. El Comando Central de Estados Unidos protege a nuestras fuerzas y actúa con moderación durante el alto al fuego. Esta es la infame doctrina estadounidense de que se jodan. Verás, Irán quiere que el mundo crea que el estrecho de Hormuz les pertenece porque está en su frontera, cuando en realidad es una vía marítima internacional. La Marina de Estados Unidos protege cualquier vía marítima internacional en el mundo. ¿Y sabes qué? Por si fuera poco, Estados Unidos no solo fue tras estos pequeños botes. También entraron a Irán y destruyeron cualquier cosa que pudiera causar problemas en el futuro. Mira esto. Aquí hay más detalles. El Comando Central de Estados Unidos confirmó que fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones militares iraníes responsables de una serie de ataques contra buques de guerra estadounidenses en el estrecho de Hormuz. Los medios estatales iraníes habían reportado explosiones que se escucharon en la ciudad fronteriza de Bandar Abbas. Ahí se encuentra una base naval y aérea clave de Irán a lo largo del estrecho. Medios estatales iraníes informan explosiones en más ciudades. Los ataques coinciden con intensas discusiones para terminar la guerra en Irán esta noche. Ahora, aquí es donde todo lo que cubrimos hace 2 días necesita una actualización seria, porque hace apenas un par de días hablamos de cómo estaban surgiendo ciertos detalles sobre las negociaciones que parecían muy antiestadounidenses y pro-iraníes. Simplemente daban la impresión de que Estados Unidos estaba dispuesto a ceder cualquier cosa con tal de lograr algún tipo de acuerdo de paz con Irán, lo cual no tendría sentido porque, hablando militarmente, Estados Unidos claramente ganó esta guerra. Y además de eso, militarmente hablando, casi todo el aparato militar de Irán prácticamente ya no existe. Y además de eso, militarmente hablando, ya no existe un aparato militar iraní. Al menos no uno que pueda pelear contra Estados Unidos. Aún cuentan con los matones de la Guardia Revolucionaria para pelear contra los iraníes. Pero aún así, en el último video mencioné que estas filtraciones que estaban saliendo probablemente venían de Irán, simplemente por todos los detalles que estaban mencionando. Parecía que el lado iraní quería controlar la narrativa y de esa manera podían hacer que todos empezaran a entrar en pánico y, con suerte, poner más presión sobre la administración de Estados Unidos. Lamentablemente, cuando el público entra en pánico, también lo hace el mercado y los precios del petróleo aumentan. Y eso sí significa que hay más presión sobre la Casa Blanca para hacer algo, lo que sea para calmar los mercados. ¿Y adivina qué? Justo esta mañana, el presidente Trump confirmó que esos detalles no eran precisos y que Estados Unidos nunca va a aceptar un acuerdo que permita a Irán tener armas nucleares. Échale un vistazo. Uno de los peores acuerdos que ha hecho nuestro país fue el acuerdo nuclear con Irán, propuesto por el presidente Obama y el equipo de la administración Obama. Era un camino directo para que Irán obtuviera un arma nuclear, pero personalmente no estoy del todo de acuerdo con esto. Ahora, por supuesto, el JCPOA tenía muchos problemas, pero en realidad también tenía muchos aspectos positivos. Uno de ellos es que el JCPOA es la razón por la que conocemos todas las instalaciones nucleares iraníes. Esa información se usó el año pasado en la Guerra de 12 días, cuando los B-2 volaron a Irán y destruyeron instalaciones nucleares. Este año se usa la misma información en la guerra actual. Así que el JCPOA sí nos dio mucha información que no teníamos antes de ese acuerdo. Pero, de nuevo, no fue un acuerdo perfecto. No puso suficientes restricciones a las capacidades de enriquecimiento de Irán. Y además de eso, el cumplimiento no fue tan estricto como debería haber sido. Había condiciones en el papel que debimos haber seguido, pero en realidad no las seguimos después de que se firmó el acuerdo. Pero aún así, continuemos con esta declaración. No es así con el acuerdo que actualmente está negociando la administración de Trump con Irán. De hecho, es exactamente lo contrario. Las negociaciones están avanzando de manera ordenada y constructiva, y he informado a mis representantes que no se apresuren a llegar a un acuerdo y que el tiempo está de nuestro lado. El bloqueo seguirá plenamente vigente hasta que se alcance
certifique y firme un acuerdo. Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores. Nuestra relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva. Sin embargo, deben entender que no pueden construir ni adquirir un arma o bomba nuclear. Me gustaría agradecer a todos los países de Medio Oriente por su apoyo y cooperación hasta ahora, que se verán aún más reforzados y fortalecidos al unirse a las naciones de los históricos acuerdos de Abraham. Y quién sabe, quizás la República Islámica de Irán también quiera unirse. Esa última parte la veremos más adelante, porque es la noticia bomba que mencioné. Trump ahora está pidiendo a cada nación de Medio Oriente, a cada nación musulmana que se una a los acuerdos de Abraham. Definitivamente eso no era algo que nadie esperaba. Pero nota otra cosa en su declaración anterior. Trump volvió a referirse a Irán como la República Islámica de Irán. Eso ya es 2 veces en solo unos días que ha usado una frase formal que nunca había usado antes. Y de nuevo, podría ser que yo esté leyendo algo que no existe, pero parece que el discurso es más profesional solo basándome en las declaraciones que está haciendo el presidente Trump. Así que, con suerte, un acuerdo llegará muy pronto. Esto es algo que el propio Marco Rubio también confirmó. Escucha esto. Nadie ha sido más firme en este tema que el presidente Trump. Diversos líderes políticos y presidentes de Estados Unidos han afirmado que Irán no debe tener un arma nuclear. El único que ha intentado hacer algo y que realmente ha hecho algo al respecto de manera concreta ha sido el presidente Trump. Así que su compromiso con ese principio de que nunca tendrán un arma nuclear no debería ser cuestionado por nadie. Y la idea de que de alguna manera este presidente, considerando todo lo que ya ha demostrado que está dispuesto a hacer, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte respecto a sus ambiciones nucleares, es absurda. Eso simplemente no va a pasar. Preferimos resolver esto por vías diplomáticas, que es lo que intentamos aquí. Creo que hemos avanzado. Siempre soy cauteloso cuando digo eso, porque puedes acordar cosas en papel, realmente tienen que implementarse. Puedes acordar cosas por escrito y luego realmente tienes que salir y hacerlo. Pero sí creo que quizás existe la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias. Al menos en lo que respecta a los estrechos y en lo que respecta a un proceso que finalmente pueda dejarnos donde el presidente quiere que estemos. Ese mundo ya no tiene que vivir con miedo. Ahora, Trump también nos dio más detalles sobre lo que Estados Unidos está pidiendo en cuanto al uranio enriquecido que tiene Irán. El uranio enriquecido será entregado de inmediato a Estados Unidos para ser destruido, o en coordinación con la República Islámica de Irán. Destruido en el lugar o en otro sitio aceptable, con la Comisión de Energía Atómica presenciando el proceso. Eso es importante porque antes Estados Unidos no había sido tan flexible con las reservas de Irán. Hasta ahora, la posición de Estados Unidos era que tenían que entregarlo ya sea a Estados Unidos o a Rusia. Ahora hay flexibilidad, posiblemente por avances en la mesa de negociación. La flexibilidad es básicamente el OIEA, que es una organización internacional de vigilancia nuclear de la ONU. Ese OIEA podría entrar a Irán y observar cómo Irán destruye este uranio enriquecido que tienen. Pueden destruirlo básicamente destruyéndolo o pueden desenriquecerlo. Pueden mezclarlo con uranio que no ha sido enriquecido. De esa manera, este uranio que está enriquecido al 60% probablemente bajará a, digamos, 20%, 10% tal vez, incluso 3%. Eso depende de los detalles específicos que se discutirán más adelante. Pero esto es algo nuevo que Estados Unidos está dispuesto a ceder, donde básicamente están diciendo, oye, ya que no quieres que el uranio salga de tu territorio, puedes destruirlo dentro de Irán. Ahora, aquí es donde quiero cambiar un poco el enfoque hacia Irán y ver qué estaban haciendo ellos mientras todo esto sucedía. Los diplomáticos iraníes, incluido el presidente del parlamento Khalif Baf y el canciller Aragachi, estaban en Doha discutiendo nuevos términos que Irán aceptaría. Teherán ahora está diciendo que, oye, no van a cobrar un peaje a los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz. En su lugar, quieren cobrar una tarifa ambiental. ¿Quién imaginaría que Irán sería ecológico después de todo? Produce tanto petróleo, pero esta es solo la manera iraní de hablar. O supongo que una forma diplomática de decir que no te voy a cobrar una multa, pero ¿qué tal si haces una donación obligatoria? Así es exactamente como operan los jefes de la mafia, y eso es lo que Irán está tratando de hacer. Pero, desafortunadamente, no creo que Irán tenga ni siquiera el poder que tienen los jefes de la mafia. Además de esto, Irán también está diciendo que quiere garantías chinas para cualquier acuerdo al que lleguen. Supongo que están buscando algo similar a lo que Ucrania obtuvo en 1994, el Memorándum de Budapest, que garantizaba su soberanía. Lamentablemente para Ucrania,
Eso no funcionó porque Rusia era una de las partes que garantizaba su soberanía. Pero creo que lo que Irán está tratando de hacer probablemente espera que si China garantiza militarmente la soberanía iraní, eso signifique que Irán podría salirse con la suya, rompiendo algunos de los términos del acuerdo al que llegaron. Pero dudo que eso les vaya a salir bien porque tenemos que recordar, justo el día antes de que Maduro fuera, ya sabes, capturado de Venezuela, en su propia casa, había un ministro chino que se estaba reuniendo con él y le reafirmaba que contaba con el apoyo de China. Y después de que Maduro fue capturado, China no hizo nada. Eso es algo que Irán probablemente debería tener en cuenta antes de ir por ahí pidiendo garantías chinas. Ahora, aquí es donde volvemos a ese bombazo sobre los acuerdos de Abraham. Así que aquí está la declaración oficial que emitió el presidente Trump. Puedes leerla completa. Es extensa, pero en esencia pide a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Bahrein y Jordania unirse a los acuerdos de Abraham. Ahora, una explicación rápida para cualquiera que no haya estado siguiendo esto. Los acuerdos de Abraham son un marco lanzado en 2020, donde países de mayoría musulmana abrieron lazos diplomáticos, económicos y bilaterales formales con Israel. Emiratos Árabes Unidos y Bahrein ya son parte de esto. El plan original era seguir expandiéndose, lograr que más y más países se unieran a esto, y con suerte, de esta manera alcanzar la paz a largo plazo en Medio Oriente. Hace algunos años, parecía probable que Arabia Saudita realmente se uniera a esto. Pero ocurrió el 7 de octubre y luego tuvimos la guerra de Gaza, y eso detuvo todo el impulso que tenía este acuerdo. Irán ha pasado años y ha gastado miles de millones de dólares trabajando específicamente para evitar que Arabia Saudita se una a los acuerdos de Abraham, y desafortunadamente, en gran medida, lo han logrado. Aquí es donde se pone interesante, porque debemos preguntarnos por qué Estados Unidos aborda este tema ahora. En una declaración pública durante las negociaciones con Irán, el momento tiene que decirnos algo, ¿no? Porque, a simple vista, la solicitud es básicamente bastante tonta. La mayoría de estos gobiernos tienen poblaciones musulmanas que actualmente se oponen firmemente a normalizar relaciones con Israel. Y digamos que estos líderes realmente quieren unirse a los acuerdos de Abraham, pero aún así no lo harían porque tienen que, ya sabes, tener en cuenta la situación interna con la que tendrían que lidiar si hacen algo así. Y esto realmente solo habla de países como Arabia Saudita. Pero además de eso, tenemos países como Turquía, y sí creo que Turquía realmente odia a Israel. No hay ninguna posibilidad de que los líderes turcos quieran unirse a Israel. Así que esta idea simplemente no tiene sentido. Al final de la declaración, Trump sugiere que si estos países se unen, Irán podría hacerlo también. Esto no busca que estos países se unan a los acuerdos de Abraham, ya que sabemos que Irán nunca lo hará. Es la República Islámica de Irán. Se fundó en oposición a Israel y, por supuesto, a Estados Unidos. Así que dudo que vayan a renunciar a su sueño de toda la vida. Aquí tengo una teoría interesante que vi en Internet. En el último video mencionamos cómo Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos presionaban a Washington para lograr un acuerdo con Irán que pusiera fin a la guerra y reabriera el estrecho de Hormuz. Estos países ya estaban cansados, querían que sus economías volvieran a crecer. Y es totalmente posible que las filtraciones que salieron hace 2 días vinieran de los países del Golfo, no de Irán. De nuevo, no tengo ninguna evidencia de esto, es solo una teoría. Lo estoy diciendo, pero es posible que hayan sido los países del Golfo quienes estaban filtrando toda esta información. Eso significa que los estados del Golfo presionaron a Estados Unidos para aceptar términos más débiles y acabar la guerra, ya que quieren que las rutas marítimas se reabran. Ahora, si lo piensas, si públicamente les pides a estos países que se unan a los acuerdos de Abraham si quieren un lugar en la mesa de negociaciones, es una manera muy fácil de quitarnos a estos países de encima, porque sabemos que nunca se van a unir a los acuerdos de Abraham. Y si ponemos eso como una demanda retórica, esos países tendrían que echarse para atrás o al menos suavizar su postura a la hora de negociar. Es solo una teoría, no hay manera de confirmarla. No puedo darte más pruebas de las que ya te mostré, pero es probable. Ahora, eso es todo lo que tengo para ustedes. Parece que las negociaciones están avanzando, pero eso es algo que hemos estado diciendo desde hace ya 4 semanas. Así que hasta que haya un anuncio oficial, creo que es mejor mantener las expectativas bajas. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Sam y nos vemos en el próximo video.